Queridos alumnos, hoy nos reunimos para profundizar en uno de los mayores misterios de la vida cristiana que yo considero llamado la oración. Primeramente entendamos que la oración no es un acto religioso vacío, ni un ritual que repetimos por costumbre. Es el privilegio de hablar con el Dios eterno y escucharle a Él. Cuando oramos no estamos lanzando palabras al aire, estamos entrando al trono de la gracia, donde el creador del universo nos atiende como un padre amoroso atiende a su hijo. Así que primeramente vamos a meditar en una corta reflexión de la palabra. Le invito a que abra su Biblia rápidamente en Lucas capítulo 18. El primero que me lo encuentre, por favor, desmutee el micrófono y lo lee. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Qué gente tan apasionada por leer la Biblia. Ok, entonces, Alexandra, leamos del versículo 10 al versículo 14. Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Lucas 18, del 10 al 14. Listo. Mami, pero si lo había conseguido o no, porque lo está dando mucho. ¿Ah? Listo, puede ¿Si lo continuar. había conseguido o no? Sí, lo que pasa es que tenemos el problema de que el sonido está por allá y por acá, entonces si prendemos de una el micrófono, se empieza a hacer interferencia y no queremos que tus pobres oídos se dañen. Ay, tan querida. Continuamos. 18, ¿qué pasa? Disculpe. Del versículo 10 al 14. Ajá, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el cobrador de impuestos, de pie y a bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, aquí hablamos de 2 tipos de personas que representan 2 tipos de cristianos, 2 tipos de creyentes, 2 tipos de líderes, 2 tipos de pastores, como lo quieran tomar. El primero es el fariseo, que curiosamente él pensaba que orar era hablarse a sí mismo. Y aquí ya comenzamos a entender que muchas veces nosotros creemos que estamos orando y realmente nos estamos orando. ¿Qué significa que nos estamos orando? Estamos hablando a nuestro propio ser interior, creyendo que tenemos algún tipo de comunicación con nuestro Creador, y no es así. El fariseo, que hablaba consigo mismo lleno de orgullo, no oraba para esperar una respuesta. Él oraba para confirmar su respuesta. Y eso es importante entenderlo, que una persona que comienza un proceso de oración no ora para que Dios le confirme lo que él cree que es correcto. Siempre su corazón al momento de orar está dispuesto a decir: Señor, si lo que estoy pensando no es correcto, dímelo y estoy dispuesto a cambiarlo. Normalmente Dios no responde a ciertas personas porque lastimosamente las personas predisponen la respuesta que Dios les da. ¿Qué significa predisponer la respuesta que Dios les da? Que lo que Dios les va a decir va contrario a lo que ellos quieren escuchar. Y hoy precisamente hablaba con una persona que criticó un estado que yo puse en mi perfil de WhatsApp, en el perfil de WhatsApp de la iglesia. Como ustedes saben, una miembro de la iglesia perdió a su papá. Yo fui hasta allí a ayudarle en su momento de duelo. Y me pareció bonita una reflexión que me vino en el momento en el que estábamos haciendo el sepelio, acerca del rol de un pastor para estos momentos de luto. Y yo le hablaba al grupo que era más o menos 50 personas las que estaban allí, un gran número de personas. Y gracias a que Dios me llevó de estar en este lugar, porque les prediqué el evangelio. Y cuando hice el llamado a recibir a Cristo en el corazón, creo yo, me atrevo a presuponer que todos hicieron la oración de fe.
todos al unísono, en medio de un edificio tan grande, Capillas de la Fe, hicieron la oración reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando yo terminé ese momento, se me vino una reflexión hablando acerca de el rol de un pastor, de cómo el pastor está ahí para ayudar a las personas en su duelo. Somos aquellos abrazos que las personas, bueno, todo lo que ustedes seguramente habrán visto en mi último estado. Si no lo han visto, le invito a que lo lea, lo vea y lo lea, por supuesto, en el estado de WhatsApp de la iglesia. Resulta que una persona, un miembro de la iglesia, compartió ese estado en su WhatsApp, y esa otra persona, que fue miembro del linaje escogido, le escribió y le respondió una cantidad de cosas tremendas. Bueno, esta persona me compartió el captura de pantalla de lo que había dicho acerca de mí, acerca de los pastores, que no creían en los pastores, que los pastores no eran ningunos ídolos, que los pastores no eran mediadores, que los pastores no mostraban a Dios, que los pastores no, mejor dicho, una cantidad de cosas. Luego que me compartió la información, bueno, me quedé ahí. Al rato, este joven me escribe y me dice que él criticó esa imagen, no con el afán de querer criticarme a mí porque me quería, porque yo no sé, porque yo era el máximo, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo le dije es: tú criticas a los pastores y me criticas a mí porque soy pastor. Entonces, en ese momento, él me decía, pero lo que dije es correcto o es incorrecto. Y yo le dije a él unas palabras que me manda la Biblia, hablando acerca de la gente que se vuelve sabia en sus propias opiniones. ¿Quién es un sabio en su propia opinión? Es una persona con la que no vale la pena discutir sobre ningún tipo de tema, porque esta persona no desea aprender. Esta persona lo que desea es que se le confirme lo que él dice que es cierto. Cuando una persona no quiere aprender, esta persona defiende su verdad por encima de su realidad. ¿Me estoy haciendo entender? Otra vez. Cuando una persona no desea aprender, esta persona defiende su verdad por encima de la realidad. Están dispuestos a irse hasta la muerte con tal de no ceder y de que se le crea todo lo que dice. Entonces le escribo a este joven y le dije: vea, mijo, la Biblia dice que no debo discutir con personas débiles en la fe. Y resulta que los fariseos, que eran las personas más intelectuales religiosamente en ese tiempo, eran las personas más débiles en la fe que había en toda la Biblia. Porque ellos lastimosamente no oraban para escuchar, ellos oraban para responder. Ellos no oraban para decir: bueno, Señor, ¿qué crees tú que debo hacer? Ellos oraban era para: yo oro para confirmar lo que yo mismo pienso que debo hacer. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. A diferencia del publicano, dice que oraba con sinceridad, reconociendo su necesidad de Dios. El primero tuvo un monólogo consigo mismo y el segundo un diálogo verdadero con Dios. Así que la enseñanza de esta corta reflexión para entrar en materia es clara. La oración que Dios escucha no es la más elocuente, sino la más sincera. La oración que abre el cielo no es la más larga, sino la que sale de un corazón que reconoce su dependencia totalmente en Dios. Así que en esta clase, más que aprender técnicas, vamos a buscar una nueva oración, una nueva manera de orar, de dejar de ser nuestras oraciones simples discursos y que se conviertan en un encuentro real con el Señor. Si hasta ahora has orado con rutina, que hoy se encienda en cada uno de nosotros la pasión de dialogar verdaderamente con Dios. Y si a veces sientes que oras, pero no pasa nada, recuerda que el misterio de la oración no es que tú hablas, sino que Dios responde. Recuerda que el impacto que tiene la oración no son las palabras que decimos, sino son las respuestas que oímos. Y aquí es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender esta realidad. El propósito de la oración no es que digo, es que me dice. ¿Qué me dice Dios a mí? Eso es lo que realmente interesa. Así que habiendo dicho esto, vamos a entrar en materia y les quiero compartir a cada uno de ustedes un pequeño videíto que me llamó la atención y quiero que cada uno de ustedes le preste muchísima, pero muchísima atención a este video que les voy a compartir, que seguramente así
muchas veces le hablamos a Dios. Así que vamos a ver, vamos a compartir este videito, a ver si lo entendemos correctamente. A ver. A ver si todos están viendo el videito. ¿Me confirma si están viendo el video? ¿Están viendo la pantalla? ¿Todavía no? Esperemos un ratito. Seguramente se está cuadrando el tema. Paz, es que no sé si somos acá nosotras, pero se está cortando. Sí, sí, ya estoy. No se escucha bien, Paz. Vale, vale, regálenme un segundito, ya estoy en eso. A ver, ¿están viendo el video? No. No, no lo están viendo. A ver, dejemos de compartir y volvamos a compartir una vez más. A ver qué pasa. Listo. Ya hemos dejado de compartir pantallas. Ok, listo. Vamos a habilitar una vez más la pantalla para que nos deje ver esta reflexión. A ver. ¿Todos están viendo pantallas ahora sí? Sí. Ahora sí. Eso. Listo, perfecto. Entonces, quiero que por favor todos le presten muchísima atención a ese video. Me pareció muy especial. Y quiero que este video quede grabado en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Preparados? ¿Listos? Démosle play. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas. Y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niña. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso existe solamente en la imaginación de este creador de esto que pasó, ¿no? El resto no existe. Pero yo creo que aquí nos dejan varias reflexiones. A ver, 3 personas que se ganen un puntito aquí y me digan qué reflexión sacaron de este corto video que pasamos en breve. Buenas noches para todos. Bueno, la conclusión que yo saqué del video es que para dirigirnos al Señor debemos primero, si estuviéramos hablando con alguien, así como yo estoy hablando ahorita con usted. Si yo necesito un favor de usted o cualquier cosa, hacerlo de esta misma manera. Es lo que yo entiendo. Ok, ¿qué No más? sé, corríjame. Digo yo, ya, estoy mal, corríjame. Tranquila. Paz, lo que yo aprendí es que debemos ser lo más auténtico en el momento de orar. Excelente. ¿Qué más?
Nadie más pensó. Yo puedo entender de ese video que Dios no ve que tanto nosotros podamos adornar la oración, sino la sinceridad, que podamos ser transparentes, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Entonces, el que nosotros tengamos un acto de transparencia ante Él, para mí eso es lo que Él puede buscar. Casualmente hoy leía Salmo 55, porque la hermana Indira me hizo un resumen de la clase pasada, y ahí veía eso. En ese salmo, David está orando al Señor y es tan transparente, y yo ahí veía lo que la hermana Indira me decía. O sea, hablar con Dios es eso, esa transparencia y esperar esa respuesta del Señor. Entonces yo creo que es eso. No adornar tanto, claro, si uno le dice te amo, le envío picos, adiós, besos, no sé, cada quien tiene su relación con Dios. Pero que sea transparente, genuino, porque Dios conoce el peso de cada palabra que sale de nuestra boca. Exacto. Entonces, convengamos en lo que estábamos diciendo la clase pasada. Vamos a hacer un breve resumen para ver cómo nos fue durante esta semana con este nuevo modelo de oración, que para mí fue revelador, y lamento muchísimo los que no pudieron estar en la clase pasada porque se perdieron de un manjar impresionante. Y ustedes saben que cuando yo fluyo, ya luego que quiero repetir esa fluidez ya es como copiarla, entonces ya no me fluye tan bien. Pero la clase pasada, sí. Ahorita en lo que nos va a decir, fluya igual. Sí, pero como voy a dar un... El Señor toma el control. Como voy a dar un recorderis, entonces no es tan fácil. Pero ya ahorita vamos a entrar en materia. Hablamos la clase pasada que la definición bíblica de la oración es un diálogo entre Dios y el hombre. Y cuando hablamos acerca del diálogo, wow, yo creo que entramos muchísimo en materia, ¿no? Yo creo que la vez pasada hablamos demasiado de lo que es un diálogo. Y entonces convenimos que un diálogo es que, a ver, los que anotaron la clase pasada, un diálogo es... Pastor, usted dijo que un diálogo es una conversación. Yo hablo, tú me escuchas, él habla y yo lo escucho. Ok, entonces anoten ahí. Un diálogo es una conversación entre dos personas vivas. Esto es muy importante tenerlo claro, porque la oración es una conversación. La oración, ¿qué no es la oración? Entonces anoten ahí, ¿qué no es la oración? Entonces, la oración, primero, no es un ritual. ¿Qué significa un ritual? Un ritual es una especie de acto solemne en la cual repetimos ciertas palabras sin entendimiento ni fe. Eso es un ritual. Es repetir palabras de memoria sin entendimiento ni fe. Por ejemplo, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Entonces miren acá por favor todos, que esto ya se puso, ay Dios mío, ya va a comenzar a fluir. Ya siento que viene algo poderoso. Pero lo primero que Dios nos dice es, no repitas oraciones. Y les voy a decir a cada uno de ustedes cómo usted inicia una oración. Si ya usted tiene un monólogo personal de cómo usted inicia una oración, usted no está orando, usted está haciendo un ritual satánico. Usted no está orando. Porque la oración, hablando desde el concepto de lo que es la oración, que es una conversación, un diálogo, uno jamás comienza hablando de la misma manera siempre con una persona. Así esa persona sea nuestra pareja y vivamos más de 30 y 40 años juntos, jamás iniciaremos una conversación de la misma manera. Es decir, nunca nadie ha tenido un modelo de conversación igual con su esposo. ¿Por qué? Porque la manera en la que yo me voy a expresar con él depende muchísimo de la condición, del momento, del lugar, de la situación. Y jamás voy a utilizar las mismas palabras siempre, y ni siquiera tengo que pensar en eso.
Porque nadie no piensa en, bueno, ¿qué palabra le voy a decir a mi esposo para entrar en conversación ahorita? Es, como fluya, fluye. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender qué no es la oración, lo primero que debemos entender es que la oración no es repetir palabras. ¿Qué sería repetir una palabra? Vamos a hacerlo más o menos así. Señor Jesús, gracias por este día. Lunes, martes, Señor Jesús, gracias por este día. Miércoles, Señor Jesús, gracias por este día. Tú no estás orando, tú estás haciendo un ritual. Entonces, ¿qué hace nuestra parte neuronal? Piensa que el modelo de repetición del vocabulario hace que nosotros podamos tener un contacto frecuente con Dios. Y resulta que nosotros utilizamos las palabras repetidas para que nosotros tengamos un modelo de poder partir el hielo y tener una conversación con Dios. Porque como a Dios no lo vemos, como a Dios no lo percibimos físicamente, entonces tenemos que estarnos inventando un ritual o un monólogo de conversación para que en el momento en que vamos a dialogar con Él, esas sean las palabras claves que nosotros usemos. Por ejemplo, vamos a hablar de un versículo que muchísimos cristianos han utilizado como un ritual. Y vamos a ver quién me encuentra este versículo, porque al final vamos a tener quiz. Y esta persona que me va a encontrar el versículo no va a ser el quiz. Pero no le voy a decir el versículo. Ustedes lo van a tener que buscar. Así que vamos a ver qué persona encuentra este versículo que dice de la siguiente manera: y todo lo que hagas, hacedlo en el nombre de Jesús. A ver, 30 segundos, a ver quién lo encuentra. Y todo lo que hagas, hacedlo en el nombre de Jesús. ¿Qué persona se va a ganar ese privilegio de mirar a los demás por encima diciéndole, no voy a hacer quiz, lo van a hacer ustedes? Listo, Paz. A ver, ¿quién está por ahí? No veo. Yo te lo dije. Ah, Ari, listo. Entonces, Ay, cállate, Darna, que yo lo dije primero. oiga, si saben que estamos... Nada, te lo digo tu mamá, no vale, mami. Yo por faltona. Porque Por faltona, hasta aquí se escuchó. Y que yo la que te lo dije, viva. Yo dije, ay, esta es mi oportunidad. Claro que sí, mami. Claro que no, Darna. No Oiga, muchachos, ¿sabían que estamos grabando y esto se va a subir al canal de la iglesia? Sí. Ay, no, qué horror. Ay, no, Paz, no me haga esto, por favor. Tenga misericordia. Bueno, las clases siempre se graban. La única clase que no pudimos grabar fue la pasada. Entonces, siempre la idea, miren, ya se están arreglando. Entonces, querida Ari, ¿qué dice ese texto? Y primero, ¿dónde está ubicado y qué dice? En Colosenses 3:17 y dice, y todo lo que hagáis, bueno, esta es como otra versión, no sé, siempre tiene palabras distintas, dice, y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok, ¿alguien tiene otra versión o esa misma? Yo tengo otra. Ok, ¿qué dice? Una Valera. Listo, vamos a leerle a Alejandra. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Perfecto. ¿Alguien que tiene otra versión? ¿Listo? Ok. Entonces, el versículo dice de esta manera: y todo lo que hagáis o todo lo que hagas, ya sea de qué, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Y entonces, este ha sido uno de los versículos que más se ha tergiversado y se ha ritualizado en la iglesia cristiana para creer que si nosotros en cada oración que terminemos decimos estas palabras en el nombre de Jesús, entonces nuestras oraciones, ¡pum!, van a llegar al cielo. Porque una vez me llegó una persona y me dijo: pastor, perdí 2 horas de oración. ¿Cómo así, mijo? Sí, pastor, me levanté a las 6 de la mañana con un fuego en mi corazón de hablar con Dios y estuve adorándole y hablándole y conversando y recibiendo su presencia 2 horas, pastor. Pero va a creer, pastor, que se me olvidó
y comenzó a llorar. Se me olvidó al final de la oración cerrarla en el nombre de Jesús. ¿Verdad que Dios no me escuchó, pastor? ¿Verdad que las 2 horas que estuve ahí orando, el Señor no me escuchó porque no sellé esa palabra diciendo en el nombre de Jesús? Usted no se imagina cuántos cristianos creen que si no termina una oración diciendo en el nombre de Jesús, esa oración no llegó al cielo. Porque han tomado este texto bíblico cuando el texto bíblico dice de la siguiente manera, todo vamos a leerlo, dice, y todo lo que hagáis, ¿y todo lo que qué? Oh pues, ¿y todo lo que qué, Darna? Y todo lo que hagáis, y todo lo que hagáis, y todo lo que qué? Y todo lo que hagáis, es decir, todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hechos, hacedlo en el nombre de Jesús. Nunca Jesús dijo que toda oración debe terminar en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo es, todo lo que ustedes hagan, ya sea con sus palabras o ya sean con sus hechos, hágalo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa hacerlo en el nombre de Jesús? No está hablando de que se tenga que pronunciar el nombre de Jesús para cada acción o cada palabra que nosotros digamos. Lo que está diciendo es que nosotros debemos tener la conciencia de que lo que decimos y hacemos es para darle gloria a Jesús. Ari. Paz, es que acá tengo la de la traducción lengua actual de la Biblia que estamos leyendo, o sea, la traducción que estamos leyendo ahora. Sí. Y dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Imagínense. Bueno, ahí nos lleva a nosotros decir que no es un nombre lo que desata o ata. Es el poder de ese nombre lo que ata y desata. Porque si yo digo, ejemplo, si yo digo en el nombre de Jesús y hay un Jesús entre nosotros, ¿qué va a pasar? ¿En qué nombre estoy hablando? En el nombre de Jesús. El Jesús podría decir, pastor, ¿en mi nombre? No, 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 en tu nombre no. En el nombre de Jesucristo. Sí, pero ahí en el mundo, hace poco había una estadística que hay 340,000 personas inscritas con el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando digo en el nombre de Jesucristo, ¿de qué 340,000 personas estoy hablando? Entonces, no está hablando, escúcheme bien, no está hablando de un nombre en sí, no está hablando de cómo yo inicio o termino una oración. Está hablando de quién me está acompañando en medio de esa oración y que todo lo que yo diga y lo que haga debe ser para glorificar ese nombre, el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué no es la oración? No es un ritual vacío. Entonces Jesús lo dijo en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces, mis hermanos, escúchenme muy bien, aquí nosotros hemos entrado en graves problemas. Porque la verdadera oración es la que hacemos con un sentimiento de conciencia, sentido común y razón de ser. Anote ahí. Una oración eficaz tiene estos 3 elementos. Es una oración consciente, es una oración que tiene sentido común y es una oración que usa la razón. Estos 3 elementos hacen que nuestras oraciones no sean repetitivas. Por lo menos yo tenía en la iglesia a un joven, a un señor, que ahora está en Venezuela, que siempre que yo lo ponía a orar tenía que estarlo corrigiendo. Porque él comenzaba a orar de esta manera. Oh Padre, oh Padre, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, yo creo, Señor. Yo creo que tú vas a hacer algo. Oh Padre, oh Señor, oh aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y cualquier otro pentecostal que no tiene nada de teología diría, oh, ese tipo está encendido en el fuego. Mire, ahí está conectado con el cielo. No, el tipo no está conectado con nada ni con nadie. Su lengua no está conectada
con su tráquea, la tráquea no está conectada con el corazón no está conectado con la mente, nada está conectado con nada. El tipo en ese momento tuvo un cortocircuito. En ese momento le entró un virus y el tipo comenzó a hablar sandeces. Porque la verdadera oración es la que no me lleva a repetir una sola palabra. ¿Están entendiendo eso? Y mira que para los que predicamos la palabra, ustedes vieron el curso de homilética con la pastora. Y con la pastora hablaron acerca de las muletillas. ¿Se acuerdan de las muletillas? ¿Las muletillas qué son? Son palabras que repetimos. Por ejemplo, yo tengo algunas muletillas con las que estoy bregando una cosa impresionante. Hoy que estaba en Clínica para el Alma, yo decía, Dios mío, ayúdame a no repetir estas muletillas. Por ejemplo, tengo algunas muletillas. Por eso. Entonces, son muletillas que yo las saco cuando no sé qué decir en ese momento. Entonces las personas han vuelto el nombre de Jesús, han vuelto la palabra gloria, aleluya, amén, santo, 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 santo. Oh, Sama, el uy, aleluya, el ¿Qué otras palabras repetidas tenemos? A ver, el santo, santo, gloria, gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Normalmente cuando las personas utilizan este lenguaje, están demostrando la poca homilética que tienen. Lo que están diciendo en ese momento es, perdónenme, no sé qué decir, voy a decir 30 gloria a dioses, 40 aleluyas, 500 amenes, mientras que se me ocurre algo que decirles a ustedes y seguimos con esta onda de predicación. Eso es lo que realmente está diciendo una persona cuando repite una palabra. Lo que está diciendo es, no sé qué decir, tengo que orar, me tengo que inventar cualquier cosa. Y es ahí donde nosotros no podemos caer en ese vacío. Ejemplo de un ritual. Rezar frases sin corazón como si fueran un conjunto. Por ejemplo, aleluya. Hay gente que es tan descarada que estas personas merecen que uno les dé una patada en las nalguitas. La patada de la buena suerte. Que utiliza la palabra aleluya, gloria a Dios o santo cuando termina de tomarse una Coca-Cola bien fría después de un día caluroso. Hágame el favor. Agarran esa Coca-Cola después de un día. Aleluya. Esta persona está agarrando la palabra aleluya, una palabra destinada para Dios, y la está metiendo en un contexto que no tiene nada que ver. Porque estamos tan acostumbrados a secularizar lo divino que por eso nos cuesta tener una oración correcta hacia Dios. ¿Qué no es la oración? Segundo, anótelo ahí. No es un monólogo conmigo mismo. Entonces vemos la oración ¿se acuerdan? La oración del fariseo. ¿Qué dice el versículo bíblico de la oración del fariseo? Que oraba consigo mismo. Orar no es hablar para desahogarme solamente. Mire, hay personas que no tienen a Dios como Dios, sino como un psicólogo. Entonces, Señor, me vas a escuchar. Porque ya no puedo más, Señor. Esta situación. Comienzan a llorar. 2 horas después. Ay, gracias, Señor, porque tú me escuchas. Y se van, y se largan. Y Dios diciéndole, ¿pero qué? Yo tenía 1000 palabras para decirte, para sanarte, para restaurarte. No, es que solo querían era desahogarse. Cuidado con eso. El fariseo de Lucas 18:11 dice que oraba consigo mismo, no con Dios. ¿Qué no es la oración? Tercero, no es manipular a Dios. No es manipular a Dios. No se trata de forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. Entonces, nosotros oramos para recibir, no oramos para exigir.
Nosotros no oramos para exigir que Dios se ajuste a nuestros planes, a juzgar por la manera en la que se los presentamos a Dios. Yo he visto personas que cuando quiere que Dios apruebe un noviazgo, dichas personas le oran a Dios de la siguiente manera: ay, Señor, conocí a un hombre maravilloso, Señor, maravilloso, oh, Dios mío, y Señor, tiene todo lo que yo te pedí en el INAGEPAR del año 2022. Ay, Señor, es maravilloso, mire, me trata bien, me honra, va a la iglesia, es hermoso, Señor, es tal cual como yo te lo pedí. Señores, y comienza a elogiar, escúcheme bien, comienza a elogiar todo su contexto de oración con la única esperanza de que Dios le diga: sí, yo te lo di. Entonces, cuando nosotros utilizamos exaltaciones para recibir la respuesta de una oración, muy atentos a esto, cuando nosotros exaltamos el motivo de la oración más que al Dios al que deberíamos exaltar, realmente no vamos para que Dios apruebe o desapruebe mi oración. Vamos para que Dios simplemente escuche la determinación que yo ya elegí. ¿Entendieron lo que le acabo de decir? Cuando usted exalta el motivo de la oración más que al que merece ser exaltado, usted solo está revelando que usted no le está pidiendo la opinión a Dios. Usted solamente le está comentando a Dios. Así me dijo una vez una persona cuando se iba a ir de la iglesia. Me dijo: pastor, me voy de la iglesia. No le estoy preguntando, solo le estoy comentando. Entonces yo le dije: adiós. ¿Pero no me va a decir nada? No, porque yo no respondo a los comentarios. Yo respondo a las preguntas. Entonces, volvamos al tema con esta persona que escribió esta tarde este comentario acerca del estado que puse. Yo le escribí a esta persona algo que se los quiero leer a ustedes porque entra en el tema que estamos dialogando. Yo le dije a esta persona: usted tiene que aprender a no dar opiniones cuando no te la están pidiendo. Porque cuando tú das opiniones sobre cosas que no estás preguntando, lo que tú dices se vuelve indeseable, no se vuelve aceptable. Basado en esta premisa, Dios actúa de la misma manera. Dios jamás te va a responder sobre una afirmación. Dios te responde sobre una pregunta. Ustedes deberían anotar eso, muchachos, que aquí estoy fluyendo. Dios jamás te va a responder sobre una afirmación. Dios te va a responder sobre una pregunta. Ahora, quiero que me hagan un modelo de oración de afirmación. ¿Cómo sería ese modelo de oración de afirmación, Jorge? Perdón, pastor, me repite, no escuché. Se nota que está conectadísimo en la clase. Por favor. Es que acabo de llegar. Ok. Es que lo que le va a poner a su monitora para que le jale las orejas. Entonces, hágame. No, porque si hasta ahora llegó no escuchó nada. Hágale, pregunto a otra persona. Daniel, hágame un modelo de oración de afirmación. ¿Cómo sería? ¿De afirmación? No me da la cabeza. Ok, gracias por esas 300 trillones de neuronas que usted tiene en su cerebro. Gloria a Dios por esas 300 trillones de neuronas que tenemos. Bendito sea Dios por eso. Venga, le voy a hacer un ejemplo. ¿Sabían ustedes? Anoten ahí. Les voy a botar un dato tremendamente curioso, estresante, frustrante, enojante, que me da hasta rabia decirlo. Pero más del 95% de las oraciones según Coalición por el Evangelio que hace el 100% de los cristianos hacen oraciones afirmativas. Ahora, les voy a poner un ejemplo y aquí todos vamos
a caer. Discúlpeme, es que creo que me está molestando mi internet y se me entrecortó. ¿Qué dice usted? O sea, en cuanto a lo de quedé en que no sé qué hace oraciones afirmativas, porque no sé, Ok. mi celular está loco. Se cree que más del 95% de las oraciones que hacen el 100% de los cristianos, según Coalición por el Evangelio es una, no sé si llamarlo empresa o organización, así, que se encarga de sacarle estadísticas a todo de la iglesia. Y me gusta estarlo leyendo a ellos. Todo el tiempo me llegan correos de todo tipo de estadísticas y todo tipo de contenido cristiano. Entonces, hace poco vi una estadística donde dice que el 95% de las oraciones que hacen los cristianos son oraciones afirmativas. Solo el 5% de los cristianos hacen oraciones de preguntas. ¿Qué es una oración afirmativa? Les voy a colocar un ejemplo. Y aquí usted se da de cuenta que casi el 100% de los que estamos aquí hemos cometido esos errores. Le decimos al Señor de la siguiente manera, cuando vamos a una oferta de trabajo: Señor, ayúdame para que me den este trabajo. Padre, toca el corazón de esa persona. Que mi hoja de vida pase de estar abajo a estar arriba. Eso es una oración afirmativa. No es una oración donde yo le estoy diciendo: Señor, ¿es tu voluntad que yo esté allí? ¿Tú me quieres allí? Sino que yo doy por hecho de que Dios me quiere allí. Otra oración afirmativa en el área económica: Señor, ayúdame a pagar los recibos. Padre, que ábreme una puerta de bendición, ábreme un emprendimiento, ábreme una oportunidad laboral para yo poder cancelar mis deudas. Señor, no quiero seguir endeudado. Esa es una oración afirmativa porque dicha persona no le está pidiendo al Señor o no le está haciendo la pregunta de si debería emprender, avanzar, tocar, mirar. Porque nosotros debemos entender algo. Por favor, présteme mucha atención a esta parte. Nuestras acciones, otra lo voy a decir, nuestras acciones no determinan resultados. Nuestras acciones no determinan resultados. Y nosotros creemos que Dios aprueba todo tipo de acción que nosotros hagamos por un bien o por algo correcto. Entonces la gente se mete a estudiar sin preguntarle si Dios quiere que estudien en la universidad o esa carrera. La mujer soltera de 25 años se mete en una relación sentimental porque ella cree que Dios está aprobando esa relación sentimental. Tenemos hijos creyendo que está en la voluntad de Dios todo lo que nosotros hacemos. Entonces miren acá, por favor, no se pierdan esa parte. Las acciones no determinan necesariamente los resultados que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice: el caballo se alista para la guerra, pero de Dios depende la victoria. Nunca se les olvide eso. Versículo que yo me aprendí de memoria, porque es necesario que nosotros todo el tiempo lo recalquemos. El caballo se alista para la pelea, pero ¿de quién depende la victoria? De Dios. Nosotros alistamos el caballo, pero es Dios quien nos da la victoria. Entonces una persona me decía: por eso, pastor, hay que alistar el caballo. Pues en ocasiones Dios nos da victorias sin ni siquiera alistar caballos. Ejemplo. Hay un texto en la Biblia que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones. Porque si mis acciones, escuchen bien, determinan resultados, Dios está condicionado a lo que yo hago. Y cuando Dios se condiciona a lo que yo hago, Dios deja de ser Dios. Porque Dios no depende de las acciones humanas para poder manifestar un propósito eterno. Dios en ocasiones nos va a bendecir, escuchen bien, a través de nuestras acciones, y hay otros días en los que Dios nos va a bendecir sin nosotros hacer absolutamente nada. Hay otro texto de la Biblia que dice que ustedes van a cosechar lo que nunca sembraron. Y es ahí donde la oración afirmativa
es el mayor problema que los cristianos actuales tienen para poder escuchar a Dios. Y son esas oraciones en las que nosotros damos por hecho que Dios las está aprobando. Señor, gracias por este día. Señor, toma el control de mis pasos. Padre, ayúdame en cada camino que voy a dar. Señor, guíame a toda verdad. Señor, ahora que voy a esa entrevista, ahora que voy a hablar con tal persona, ahora que voy a entrar a tal proyecto, ahora que voy a emprender tal negocio, Señor, pon tu mano allí. Y la pregunta es, ¿esa oración afirmativa fue el resultado de una oración preguntativa? Porque toda oración afirmativa que nosotros hacemos debería ir después de la oración preguntativa, en la cual nosotros, para poder, escuchen bien, muy atentos a esto, para poder afirmar algo tenemos que dar por hecho de que Dios lo está aprobando. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así, muchachos? Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, yo mandaré un ángel para que vaya con ustedes. Y Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Muchachos, mire que eso es poderoso. Él le dijo, él primero buscó la respuesta y luego aceptó la afirmación de Dios. Entonces el Señor le dijo, mi ángel irá contigo. Espérate, ¿tú no vas a ir con nosotros? No, porque ese pueblo es muy pecador. Ah, bueno, pues si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Entonces luego le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ah, ahora sí confío. Y ahora sí creo que tú nos guardarás a donde quiera que yo vaya. ¿Entienden el patrón? Todos estamos atentos. ¿Entienden el patrón? Otra lo voy a decir. Todos, levante la mano, levante la manita ahí en el guiño. Todos los que entienden el patrón que acabo de decir. El que no lo entiende, por favor dígame, no entendí y le vuelvo a explicar porque esto es supremamente profundo y quiero que todos lo entiendan. A ver qué persona no lo entendió, porque le puedo preguntar a cualquiera de ustedes si me lo explica, ¿verdad? Pasó, la verdad, con honestidad, yo me perdí en cierto momento, entonces no entendí. Qué bueno, gracias. Entonces, para Jorge, se lo voy a explicar con mucho detenimiento. La oración afirmativa es lo que nosotros damos por hecho de que ya Dios puso su aval, que Dios dijo sí, aprobado. Como dicen, pan, aprobado por Chayanne. ¿Se acuerda? Todo el mundo anda con eso, aprobado por Chayanne, aprobado por Chayanne. Resulta que las oraciones afirmativas que nosotros hacemos son oraciones en las cuales nosotros decimos, ya Dios me dijo que sí. Pero una oración afirmativa es el resultado de una oración preguntativa. Nosotros no podemos afirmar lo que primero no hemos preguntado. Es como que yo le diga, mañana Anthony, muchachos, mañana Anthony va a estar a las 10 de la mañana en mi casa. ¿Qué diría Anthony a esa afirmación que acabo de decir? No me ha preguntado. Vamos, con permiso de Giuliani. Ah, no sabía que él estaba ahí. Bueno, lo primero que Anthony me va a decir es, pastor, ¿cómo usted sabe que yo voy a estar mañana? ¿Usted me preguntó? ¿Sabe cuáles son mis compromisos? ¿Sabe si a esa hora voy a estar libre? ¿O usted presupone que yo voy a estar libre? Entonces, una afirmación es el resultado de una respuesta a una pregunta. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? Yo afirmo algo porque me respondieron de la pregunta que hice. Entonces vamos al ejemplo de Moisés. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, voy a enviar a un ángel para que lleguen a Canaán sanos y salvos. Esa es una promesa. Te llevaré sano y salvo. Entonces Moisés le hace una pregunta. Escuche bien, el Señor le da una afirmación y Moisés hace una pregunta de aclaración. Señor, ¿pero tú vas con nosotros? Y el Señor le dijo, le respondió, mire la pregunta, respondió, yo no iré con ustedes, porque usted es un pueblo duro de cerviz. Entonces Moisés le respondió, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y entonces Dios le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora,
¿Cuál era el descanso que había recibido Moisés? De que iba a llegar sano y salvo a la tierra de Canaán. ¿Con qué seguridad, les hago una pregunta a ustedes, salió Moisés del desierto? Ese tipo no le tenía miedo a nada ni a nadie. Literalmente podría haber un abismo que lo distanciaba del desierto a la tierra prometida y el tipo podría caminar sobre las nubes porque él está sostenido de una palabra de Dios. Pero hoy en día la mayoría de cristianos agarran a Dios como la lámpara de Aladín y lo frotan 3 y 4 veces y creen que Dios ya les cumplió toda afirmación que ellos dicen. Señor, cuida mi caminar. Pero si Dios realmente está cuidando tu caminar, Dios te dice a la derecha, ¿por qué te vas a la izquierda? Señor, ayúdame a criar a mis hijos. Pero tú nunca le estás diciendo, Señor, enséñame a criarlos. Tú le estás diciendo, ayúdame. Es como que Dios está a tu lado diciéndote, bueno, lo que tú digas yo lo apruebo. Entonces, toda pregunta, toda oración afirmativa es el resultado de una oración preguntativa. ¿Cómo deberían ser nuestras oraciones? Más o menos deberían ser así. Dentro del contexto de no manipular a Dios. ¿Cómo sería la oración? La oración que hizo Jesús. Mateo 26:39 dice que Jesús le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero leamos bien ese versículo bíblico. ¿Qué dice este texto bíblico? A ver, ¿quién lo busca rápidamente? Voy a contar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, pero ni siquiera sé 5, Mateo que 4. Dios mío. Mateo 26:39. Otra vez. 10, 9, 8, 7. Listo, listo. ¿Qué dice Alexandra? Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Exacto. Basado en esta premisa, nos desconectamos un ratito y entramos en breve para seguir con este tremendo misterio que estamos aprendiendo.
Y bueno, como estábamos hablando entonces, antes de terminar este momento de break, quiero que me vuelva a leer el texto bíblico, por favor, Alexandra. Vale, dice, y ¿Qué dice? adelantándose un poco, se Sí. postró rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué tipo de oración cree que hizo Jesús ahí? Preguntativa esto. ¿Qué tipo de oración? Preguntativa. ¿Por qué, Alexandra? Porque, pues al inicio pues él le habló de preguntándole o diciéndole pues que si era posible que lo dejara como pasar esa copa. Ok, ahí está, ahí está. Empecemos primero por ahí. Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué oración es esa? No, afirmativa. Porque él está diciendo a Dios lo que él creería que debería decir Dios. Dios debería decir, pasa de mí esta copa. Eso es lo que yo quisiera que Dios dijera, pasa de mí esta copa. Ok, él hizo una oración afirmativa, pero ¿qué pasó? Pero al final también le dice que se haga su voluntad. Me gusta mucho la palabra el pero. Porque el pero es lo que determina realmente el estado de nuestra relación con Dios. Usted va con miles de afirmaciones a la oración. Pero, cuando usted le ingresa un pero, valga la redundancia, usted le está demostrando a Dios de que aunque usted cree saber qué es lo correcto, usted va a dejar que Dios tenga la última palabra. Porque lastimosamente, en el 95% de los cristianos de hoy en día, Dios no tiene la última palabra. La tiene no a quien se le ora, sino al orante. Es el orante quien tiene la última palabra y decide al final de la oración qué decisión tomar. Por eso Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa, oración afirmativa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, oración preguntativa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, curiosamente, este tipo de oraciones son el tipo de oraciones que nosotros hacemos. Es el tipo de oraciones en la cual, antes de preguntar, sabemos la respuesta que viene de parte de Dios, pero por algún motivo en medio de la oración tratamos de convencernos de que no es así. ¿A cuánto de usted le ha pasado que usted va a orar sobre un proyecto en el que usted sabe que no es la voluntad de Dios? Y usted sabe que no es la voluntad de Dios. Momento. Entonces, que no hace, estaba que se caía en una silla. Me tocó ayudarla, que ya nos pasó una vez. Entonces, este tipo de oración es la que lastimosamente la gran mayoría de personas hacen. Y son oraciones huecas y vacías. Y ese tipo de oraciones no llegan a Dios. Ese tipo de oraciones en las cuales lastimosamente nosotros creemos que estos proyectos de alguna manera podemos convencer a Dios de que nos diga que sí. No se imagina cuántas personas. Estoy hablando con una persona que hace poco se ennovió, hace unas semanitas. Y esta persona le ora a Dios todos los días para que Dios diga que sí es la voluntad de Dios, que esta persona esté con él. Y la oración de él es, Señor, yo sé que es la persona correcta. Pero él sabe por dentro de que no es la persona correcta. ¿Se puede llegar a un estado de confusión tan grande como este? Claro que sí. De personas que intelectualmente creen que es lo correcto, pero espiritualmente saben que no es correcto. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Que usted sabe que la razón
el corazón y las emociones le dice sí, pero su espíritu le dice no. ¿Le ha pasado alguna vez? Levante la mano el que dice sí, a mí me ha pasado eso. Aquí la pastora levantó la mano. A ver, pastora, ¿por qué levantó la mano? ¿Por qué levantó la mano? Ahí está que come. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? De que vamos a la oración y tratamos de decirle a Dios algo que queremos que Él diga que sí, cuando en nuestro interior sabemos que es no. Y esa lucha interna hoy la tenemos que quitar de nuestro corazón. Entonces anoten ahí. Anoten ahí. No debo manipular a Dios. Ustedes me van a hacer una plana. Y aunque suele tonto decir esto, usted va a tener una tarea que me la va a tener que mostrar la próxima clase. Y usted me va a hacer una plana de 4 hojas donde usted va a escribir las siguientes palabras. No voy a decir sí cuando Dios me dijo no. No voy a decir que sí cuando Dios me dijo que no. No voy a decir que sí cuando Dios me dijo que no. No voy a decir que sí cuando Dios me dijo que no. Y lo va a escribir tantas veces hasta que se le grabe en su corazón. Y la próxima vez le voy a pedir el grande favor. Agarre mi... Señora. Por las 2 páginas, tenga misericordia. 4 páginas o 4 hojas. 1, 2, 3, 4. 4 hojas. 1, 2, 3, 4. Ahí. Muchachos, yo lo que quiero es que usted salga del 95% de los cristianos que hacen oraciones afirmativas. Y que usted se pueda grabar en su mente que no se puede manipular a Dios. Y que nosotros no podemos ir al Señor con miles de afirmaciones solo para doblar el brazo de Dios para que tenga que decirme que sí. Ahora usted podría decir, pastor, pero ¿quién puede doblar el brazo de Dios cuando yo tengo la última palabra? ¿Qué no es la oración? Avancemos. No es un intercambio comercial. La oración no es un intercambio comercial. No es decir, Dios, si me das esto, yo hago aquello. Eso es un intercambio comercial. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esta oración? Ay, Señor, si tú me das el trabajito, ahora sí te prometo que voy a diezmar. Con Dios no se hacen esas oraciones. Señor, si tú sanas a mi hijo, te prometo que voy a servir en la iglesia. Con Dios no se hacen esas negociaciones. Señor, si tú me cancelas las deudas o haces el milagro, yo te prometo que voy a hacer aquello. No sucede. A ver, nadie, ¿qué iba a decir? Paz, pero a veces no es que estamos negociando, sino nos pueden ser pactos que hacemos con el Señor. Ok, interesante. Muchas gracias por esa palabra que acabas de decir. Primeramente, convengamos qué es pacto. Definamos las palabras. Porque pacto no es lo que nosotros entendemos popularmente como algo. La palabra pacto significa renovación. ¿Qué es que entonces, basado en esta premisa, qué es pactos? Es renovar nuestros compromisos hacia Dios. Por ejemplo, hablemos de pactos. Es cuando tú le dices, Señor, yo te prometo obedecerte, amarte, servirte. No por lo que tú me vas a dar, sino por lo que ya me has dado, la vida eterna. Lo que pasa es que el concepto de pactos en la iglesia tradicional muchas veces es creer que podemos mover el corazón de Dios haciendo negocios con Él. Y debemos entender algo, mis muchachos. Por favor, no se les olvide esto. Lo que Dios determinó, nadie lo puede cambiar.
Nadie puede hacer retroceder de una decisión tomada de parte de Dios. Cuando Dios dijo que sí, es sí. Y cuando Dios dijo que no, es no. Pastor, pero en la Biblia hay casos puntuales donde ciertas personas hicieron que Dios cambiara de opinión. Realmente no es que nunca Dios cambió de opinión. Es que simplemente estaba probando el corazón de ellos para que alguno de ellos se levantara y no se quedara callado. ¿Alguna vez los hombres casados le han preguntado a su esposa, ¿cómo estás? Y ellas dicen, bien. Mire cómo lo dicen. Dicen, bien. ¿Realmente está bien? Entonces, yo no me puedo comer la primicia de que está bien. Porque digo, bueno, usted está bien. Pero usted nunca me considera porque usted piensa que... Pero no me dijiste que estaba bien. Porque, ¿qué pasa? Mire, mis queridos, escúchenme bien. Escúchenme bien. Un pacto no es que doy para ver qué recibo. Un pacto es que doy porque ya he recibido. De manera que un pacto no es que Dios me va a dar. Un pacto es que Dios ya me dio. Entonces, no es un intercambio comercial. Dios no negocia con el hombre. Él se relaciona por amor y fe. Dios no negocia con el hombre. De manera que nosotros no entramos en una negociación donde le proponemos a Dios y Dios decide al final de cuentas que sí, que no y que estoy de acuerdo y hasta dónde llegamos y entonces 50-50, 70-30, 80-20, 40-60 y ahí vamos negociando hasta que llegamos en un acuerdo los dos. Dios no hace negocios con el ser humano. Dios establece su propósito con el ser humano y nuestro deber es aceptar y seguir ese propósito. Ahora, nosotros establecemos el cómo, cuándo, dónde y de qué manera. Claro que sí, Dios respeta eso de nuestra parte. Pero Dios estableció un propósito eterno, de manera que cuando vamos a orar, no debemos decir esto. Son oraciones equivocadas. ¿Qué no es la fe? No es un intercambio comercial. Pero ¿qué no es la fe tampoco? No es un show para impresionar a otros. Siguiente, la fe, la oración no es un show para impresionar a otros. ¿Qué me encuentra Mateo 6:5? Mateo 6:5. Fácil de encontrar. Listo, Vamos a dejar que nadie lo lea. Vamos a dejar que nadie lo lea. Ay, es que yo la vi cómo se esforzó. Porque a alguna le tenemos que ganar a Alexa. Vale. Listo, perfecto. Mateo 6:5, ¿qué dice? 6:5. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios santo. ¿Usted sabe cuál es la recompensa del show? Bancarrota. Porque Dios no necesita espectáculos. Dios necesita honestidad y sinceridad. Y en ocasiones, lastimosamente, nosotros hemos vuelto la oración un espectáculo. A juzgar por la manera en la que oramos. Porque hay personas que si no oran en voz alta, piensan que Dios no lo está escuchando. Hay otras personas que no han hablado 3 palabras y ya están hablando en lenguas a voz en cuello. Hay otras personas que estamos en la iglesia y comenzamos los tiempos de oración y pareciera que fueran soldados a punto de entrar a Ucrania a invadir Israel. Y se ponen y y uno dice, Dios mío, Padre, en un momentito era fulano y ahora se convirtió en Hulk. Se transforman. Nosotros debemos entender que la oración no debe ser un show para impresionar a otros. Jesús denunció a los que oraban en público para ser vistos. Ahora, no quiero decir con esto que no debemos orar en público, pero es que la razón o el motivo por el cual estas personas oraban en público era para que los vieran.
Entonces ellos iban a las plazas principales. ¿Y dónde estaba la gente? ¿Dónde está la gente? La gente está por acá. ¡Oh, Señor, yo te amo! Señor, tú eres maravilloso. Mire cómo estoy orando. Sí, esto como estoy orando. ¡Oh, Señor! Y piensan que la razón o lo que lo motivaba a orar, que era espectáculo visible, hacía que lo invisible no estuviera presente. Entonces, ¿estamos entendiendo esto? Anoten ahí, por favor. La oración no es un espectáculo, es intimidad con el Padre. La oración no es espectáculo, es intimidad con el Padre. Siguiente y última de lo que no es la oración. La oración no es una fórmula mágica. Voy a orar para que Dios me responda. Y resulta que eso no es la oración. La oración no es para que Dios me responda. La oración es para relacionarme con Dios. A ver, ¿a usted no le ha pasado que en algún momento... Perdón, ¿me puede repetir la última, por favor? La oración no es... espera un momentico. La oración no es una fórmula mágica. Entonces, miren acá. No podemos tomar la oración como una fuente de respuesta solamente. ¿Entendemos esto, muchachos? Porque en ocasiones Dios no te quiere responder, en ocasiones lo que Dios quiere es relacionarse. ¿Alguna vez usted ha pedido, usted alguna vez ha ido a la casa de alguien solo para hablar de nada? ¿En algún momento les ha pasado eso? Que ustedes van a la casa de alguien y ustedes se sientan a hablar de nada. Bueno, ¿y a qué vino? No, pues la verdad no estoy aquí para conversar. ¿Conversar de qué? ¿Algún tema específico? No, lo que salga. ¿Algún día no le ha pasado eso? ¿No? Usted no se imagina cuánto yo añoro tener esos espacios, porque casi nunca los tengo. La gran mayoría de veces que yo hablo con alguien, hay un propósito, una razón, una motivación, lo que sea. Pero recuerdo que una vez un miembro de la iglesia me invitó a tomar un tinto. Y entonces nos fuimos a una panadería, nos sentamos y yo estaba esperando a ver qué me iba a decir. Si me iba a decir que, bueno, pastor, estoy viendo esto, estoy viendo aquello, ¿usted qué piensa? Dame un consejo. Y yo esperando así, mirándolo como que, bueno, pero ahora la jeta, ¿para qué me llamó? Y no decía nada. ¿Y qué, pastor? ¿Y qué hace? No, pues bien, mijo, gracias a Dios, bien. ¿Y la familia? Bien, bueno. Y entonces de repente, y pastor, tan bonito que es Ciudad Verde, ¿no? Ese sector tan hermoso y los árboles, aquí hay muchos clima fresco y yo mirándolo raro. Hasta que yo no me aguanté, yo le dije, bueno, hermano, ¿a qué me llamó? ¿Qué necesita de mí? Y él me dijo, pues la verdad lo único que necesito es un amigo para hablar. Podemos hablar. ¿Pero de qué, mijo? La verdad, pastor, no sé. Simplemente charlemos. Quisiera hablar. Solamente conversemos de la vida, de los proyectos. Y recuerdo que yo tenía un amigo llamado Carlos Sedán y Obed Rojas. Ustedes conocen a Obed. En la cual nosotros nos íbamos por horas a hablar de nada. Simplemente a relacionarnos. Porque muchas veces la relación que no tiene un interés particular en común hace que la relación no sea basado en un interés. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo tengo una conversación o un diálogo con alguien simplemente para dialogar, se pierde el interés que hace que cuando esa persona me responda, yo pierda el deseo de estar en ese momento con él. Por ejemplo, nadie me dice, pastor, necesito comentarle algo. Yo voy a la casa de nadie. Me siento con ella, ella me comenta la situación y yo le doy el consejo. ¿Y después de eso qué? Ya, se terminó.
¿Para qué seguimos conversando? Si la razón por la cual usted me llamó era para decirme puntualmente acerca de ese asunto, ya se lo respondí, ya no tengo nada más que hacer aquí. Entonces ahí comienza un grado de incomodidad. ¿No le ha pasado? Que van a su casa, llegan para conversar algún tema específico, se habla del tema y entonces la visita no se va y uno queda como que... ¿Y aquí qué hacemos? ¿De qué hablamos? ¿De qué momento más incómodo? Pero cuando llegan de repente, me han llegado visitas de repente, ¿y usted qué? No, nada, vine aquí un momentico, ¿me puedo sentar? Ah, bueno. Y como no hay una planificación, las conversaciones tienden a ser muy desinteresadas. Entonces son conversaciones muy humanas, son conversaciones muy humanistas, muy relacionales. Y es ahí donde va la última parte de lo que no es una oración. Y es que la oración no es una fórmula mágica, no es que voy a orar para que Dios me responda. En ocasiones, muchachos, vamos a entrar a momentos de oración simplemente para relacionarnos con Él. Entonces ahí nosotros comenzamos a inspirarnos. Ay, Señor, tú eres tan hermoso conmigo. Todo lo que has hecho. ¿Te acuerdas de esta vez cuando yo, ay Dios mío, usted es bueno, ¿no, Señor? Y comenzamos a tener esas conversaciones desinteresadas. No hay una motivación como tal que nos impulse a hacer dicha oración. Si la gente me pregunta en esa oración relacional, pastor, ¿qué está pidiendo usted? No, yo no estoy pidiendo nada. Entonces, ¿para qué está orando? Para hablar con mi amigo, para hablar con mi padre. Porque realmente usted aprende a conocer a su pareja no desde el interés que tiene la amistad para hacer noviazgo y el noviazgo para hacer matrimonio, sino es cuando ya no hay de qué hablar, cuando no hay una razón, cuando no hay una motivación, cuando no hay un tema de interés y uno se sienta a hablar con su viejo o con su vieja en una tarde después de llegar del trabajo y simplemente comenzamos a recordar hechos, comenzamos a hablar de anécdotas, comenzamos a reírnos o simplemente, como nos ha pasado muchas veces a las parejas, nos quedamos mirando el uno al otro. Entonces yo me pongo a ver a mi esposa cocinar y aunque no lo crea, uno pudiera decir, no están hablando, yo estoy hablando con ella. Pero yo no estoy hablando con palabras, estoy hablando con miradas. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado en sus oraciones relacionales con Dios, en las cuales usted se sienta, y yo espero que empecemos esas dimensiones de oración, en la cual usted se sienta y usted comienza a hacer así. No hay ni una sola palabra. Pero en ese momento, muchachos, usted se está conectando con el cielo. Porque a eso se le llama relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Una relación con Él. Que en ocasiones haya interés, en ocasiones haya temas, en ocasiones haya opiniones, en ocasiones haya preguntas. Pero otros días que no busquemos una fórmula mágica. Que no tengamos que hacer un conjuro, un ritual. O tengamos que poner la Biblia y como hacen algunos, ¿verdad? Hace poco me escribió alguien y me dijo, pastor, yo oro como usted, oro la vez pasada en el servicio de oración. Y me funciona, porque así Dios me ha respondido. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, pastor, mire, yo oro así. Padre, en el nombre de Jesús. El tipo se queda así, vea. Es que se pone la Biblia así, vea. Oh, Señor, ayúdame, Señor, dame tu palabra, dame tu revelación, Padre, porque no sé qué hacer. Se pone la Biblia. Porque él dice que siente más sabiduría. El tipo no está orando, está haciendo un conjuro de hechicería. Yo le dije, el hombre, ¿cómo usted qué está haciendo? Cuando hablamos de que la oración no es una fórmula mágica, significa que no funciona como un hechizo o palabra clave para obtener lo que quiero. En Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, habla acerca de esto. Unos hombres quisieron utilizar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio, y ese demonio se lanzó en ellos y los arrastró y los avergonzó. Porque nosotros no podemos usar
la oración como, escuche bien, un ritual vacío, como un monólogo con nosotros mismos, como manipulación divina, como un intercambio comercial, como un show para impresionar a otros y como una fórmula mágica. Eso no es la oración. Basado en esto, ustedes me van a hacer 2 grupos para la próxima clase. Me van a hacer los 2 grupos. Grupo número 1 me van a hacer una exposición sobre, basado en las 6 aspectos de lo que no es la oración, me van a hacer lo contrario a lo que sí es la oración. Entonces, ¿qué es lo contrario a un ritual? ¿Qué es lo contrario a un monólogo? Etcétera, etcétera. Y el grupo número 2 va a tomar la información del grupo número 1 y me van a hacer una obra de teatro. Entonces, el grupo número 1 me van a tener que tener la exposición lista para máximo el día viernes. Paz, no entendí. O sea, vamos a exponer qué no es la oración o qué sí es. Disculpe, me perdí. Ok. Hoy hablamos de qué no es la oración, ¿verdad? Dijimos 6 aspectos. ¿Qué no es la oración? No es un ritual. Entonces, ¿qué es lo contrario a un ritual? Y eso es lo que ustedes me van a decir, lo contrario. Y basado en eso, en esa exposición que ustedes van a hacer, el equipo número 2 va a hacer una obra de teatro sobre esos 6 modelos de sí oración, de qué sí es la oración. Entonces necesito que me tengan a máximo el día viernes ya la exposición lista, si sea en información, para que el grupo número 2 vaya sacando la obra de teatro y nos las presenten el día martes presencialmente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, de esta manera concluimos lo siguiente. La oración no es un ritual, no es un monólogo, no es negocio, no es show, ni es magia. La oración es relación. Es el lugar donde mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Si quitamos lo que no es, podremos entrar a lo que realmente es, un diálogo vivo con el Padre que nos ama. Amén. Muchísimas gracias, muchachos. Que el Señor les bendiga enormemente. Que pasen una rica y deliciosa noche, ¿verdad? No sé qué le dieron de comer, pero aquí me trajeron de comida. Me trajeron unas arepas de trigo, salchichita, no mentiras, mortadela y quesito. No sé ustedes qué van a comer. Así que Dios me les bendiga, que pasen feliz noche y nos vemos con el favor de Dios esta semana en la iglesia. Adiós.